nuevamente desde la ciudad de Mar del Plata y esta vez con el señor Víctor Hugo Morales. Fueron desesperados a ver cuánto ganaba en Radio Nacional. 15 años hace que hago un programa de música muy querido y 10 años otro en la radio AM y los hago gratis hace 15 años. Pero no solo gratis, sino que pago la producción y cuando yo, porque soy viajero y por mi profesión viajo, pagaba el teléfono, el gasto telefónico que le insumía para que nunca pudieran decir absolutamente nada. Quien vino a nuestra ciudad para brindar una charla abierta desde el Faro de la Memoria, la cobertura y la entrevista de lo que vimos a lo largo de la jornada para ustedes. Sepan ustedes que el fútbol cuesta 2.000 millones de pesos. El Estado va a seguir pagándolo con ese famoso dinero de todos los argentinos que siempre mencionan cuando se quieren oponer a algo. Y con el 10%, Canal 13 y Telefe, con 180 millones de pesos en un año, se van a quedar con lo más masivo. Se van a quedar con River, con Boca, con Independiente, con Racing, para que hagan negocio con la plata del Estado, los privados de Canal 13 y de Telefe. Clarín en primera instancia y Telefe que acompaña, porque para que no se note tanto, también ponen a otro poderoso, pero el que se lo quieren dar, el que se lo va a quedar, y yo presumo que a mediados de año puede llegar a suceder, es el grupo Clarín, que lo necesita ahora para el Nextel. El Nextel, que saben ustedes, es de un fondo buitre, es de Aurelius, es una empresa que quebró en los Estados Unidos y la compraron fraudulentamente, no la podían comprar. Macri les metió un decreto de necesidad y urgencia para volar con la ley de medios y para que el grupo Clarín pudiese tener ahora sí Nextel. Entonces todos vamos a tener que mirar el fútbol en los celulares de Nextel, el fútbol para todos que prontamente lo van a comprar. Van a ver que es así. Es una estafa. Para nosotros es un honor poder dialogar con alguien que ha luchado tanto por temas en los cuales, por lo menos en los últimos años, hemos coincidido ideológicamente. Muchas gracias. Estoy a la orden con esta sensación de perplejidad que tenemos por las cosas que están pasando y dispuesto a charlar. Cuando hablamos de los despidos, la justificación del ajuste con la justificación de la herencia y mientras tanto detrás de todo esto hay personas y persecuciones ideológicas. Los despidos tienen todas las características de la infamia. Siempre es infame el neoliberalismo cuando quiere achicar el Estado, por ejemplo, si hablamos de empleados estatales, y cuando quiere abrir todas las fronteras, atentando también contra el trabajo privado, que es lo que viene. Eso es muy triste. Lo hacen con un estilo en el cual el desapego por las formas, por una cierta delicadeza es muy grave y peor todavía el tipo de estigmatización al que someten a los trabajadores para poder justificar lo que están haciendo por venganza y también por el achicamiento habitual del Estado, que es una de las metas que ellos imponen. Para lograr sueldos más bajos, mayor temor, menos defensa de los derechos. El neoliberalismo necesitan siempre de masas de trabajadores importantes. Cuanto más desocupados hay, menos vale el trabajo, más posibilidades tienen las empresas de pagar lo que se les antoja, más se rebaja la dignidad de las personas, tanto del que busca trabajo como del que ya lo tiene, que está permanentemente amenazado porque hay mucha gente afuera que está buscando trabajo. Para eso necesitan una masa de desocupados muy importantes y lo primero que están haciendo es crear esa masa que no había, parece mentira, porque se terminó el año con el 5,4% de desocupación. Entonces no había esa ausencia de trabajo que ellos necesitan, tuvieron que crearla. Entonces ahora están actuando sobre ese aspecto de la economía. No puede ser que estemos siempre callados frente a ese poder. Clarín sí, todo es una mafia que se roba el país y que incide para adulterar la democracia, para volvernos locos a todos y poner al gobierno que a ellos les interesa, que es parte del poder real, convertido ahora también en poder político. Nunca nadie tuvo tanto poder, ni en la Argentina ni en el mundo, en términos relativos. Poder real y poder político. El poder real de vez en cuando se chupa, absorbe al poder político. ¿Podemos entrar en lo tuyo personal o en lo que nos pasa a todos los argentinos? No salí de lo mío, no te preocupes. Es mejor lo que les pasa a todos como tema porque me involucra. Cuando hablamos de la pluralidad, por ejemplo, te involucra y nos involucra a todos. Sí, la pluralidad en la boca de ellos es un acto cínico de profunda hipocresía, porque la pluralidad no existe. No hubo pluralidad en estos años, hubo una hegemonía y un dominio de ciertos medios corporativos que era aplastante. Entonces, de ninguna manera existía tampoco antes, pero no lo existía porque las corporaciones eran dominantes, son dominantes. Pero ahora, mucho menos aún, porque los sectores que eran críticos de las corporaciones y de la derecha prácticamente no están funcionando. Hay leves excepciones que a duras penas se mantienen en alguna radio.
algún analista de algún canal que en el momento en que pensaron echarlo algo les pasó, no pudieron y la protesta de la gente lo salvó? Y no tenemos muchas posibilidades de que esto sea dicho, de que esto sea escuchado. Por eso es que andamos por las plazas, andamos dando vueltas, buscando en la radio, buscando en los portales, buscando alguna información. Y es una obligación que tenemos como ciudadanos. Porque la única defensa, el único mecanismo que hay es estar informados y hacer correr permanentemente la bolilla de lo que está sucediendo. Pero en líneas generales puede decirse que ya no hay voces disonantes con el discurso que ellos quieren que se oiga. Y si hay, el tiempo que les queda es contado, porque el tema del financiamiento es clave a la hora de conseguir que se sostengan estos espacios. Son dos los rebenques que tienen los gobiernos como este, que se ha hecho cargo de toda la pauta publicitaria, la de la ciudad, la de la provincia y la de la nación. Un rebenque es lo que se adeuda. Todos los gobiernos van pagando con atraso, 3, 4, 5 meses. Soy testigo de eso. El Estado paga tarde. Entonces hay mucho dinero para cobrar. Las radios y los canales van a rogar que por favor les paguen, que no pueden funcionar. Y los programas independientes también. Y en esos momentos te pasan la factura. Si es un programa independiente que va a caminar por una línea editorial que no le convenga al gobierno, por supuesto que te dicen vení el jueves cuando vas no están, y te dicen mire venga el martes, después te atiende una secretaria, y nunca sabés, nunca podés cobrar. Vos sentís que te están pasando la factura, que te están obligando. Y lo mismo con la pauta publicitaria nueva. El otro rebenque es lo que va a venir, lo que vos necesitás. Porque los medios, las radios en particular, por ejemplo, pero también los diarios, no pueden funcionar bien sin la publicidad del Estado. Porque la publicidad privada está repartida de acuerdo a lo que es el mercado, el capitalismo más puro, y se lo quedan los medios dominantes. Entonces queda muy poco para los medios no dominantes, y el refugio es la pauta estatal, la necesidad de mantener medios de comunicación con los que colabora el Estado. Si el Estado deja de colaborar o para colaborar te presenta facturas de tipo político, el funcionamiento de la democracia es irregular. El poder de las corporaciones, de Techín, de Clarín, del gracioso presidente de la Sociedad Rural, Echeverre, el mismo que les dijo a ustedes que no hay ningún problema si el lomo no nos gusta. ¿Para qué queremos comer lomo si no nos gusta? Y en todo caso el lomo es para los enfermos. Esos son capaces. Con el mayor desparpajo. Bueno, esa gente es la dueña del país y siempre con el auxilio lamentable y doloroso, lo digo desde mi condición de católico de la cúpula eclesiástica que no sabe vivir, salvo los curas maravillosos que se meten en lugares de la pobreza y trabajan con los pobres, en las cúpulas eclesiásticas siempre van para el lado de los ricos, siempre están apoyándolos, auspiciándolos, callándose la boca. Se escudan siempre detrás de la emergencia económica, todos pretextos para que no funcione de una manera natural la distribución de la palabra para todos. Sí, siempre usan la palabra emergencia para llevar adelante estas tropelías, porque de alguna manera ellos están afectando la vida de los trabajadores, pero bien que se han ocupado de que los que están en forma sobresaliente desde el punto de vista económico tengan todas las ventajas que han tenido en este tiempo. Han sido 40 días de quitarle a la gente y de darle a los que no llamamos la gente porque son una élite, en realidad están identificados de esa manera. Muy terrible lo que han hecho. Sumado a eso, el temor a la represión sobre las protestas sociales, detrás de esa emergencia de seguridad, el avasallamiento de derechos de ciudadanos, como los chicos estos de una murga que han sido atropellados. Y siempre la mentira, porque la ministra de Seguridad mintió que habían sido los de la murga los que agredían. Salvo que no te guste la música, no veo cómo te puede agredir una murga. Es muy triste ver que además de la represión, etcétera, se da un cúmulo de mentiras, que después entre ellos queda claro que es mentira, porque cuando aparecieron los videos terribles de lo que allí sucedió, el gobierno tuvo que salir a reconocer lo que la ministra de Seguridad había mentido, diciendo que no era lo que un sector pequeño del periodismo había dicho. Tiene que mentir porque son 3 los errores graves que ha cometido desde que asumió hasta ahora. Es la forma de proteger su puesto también. Desde ya se tiene que cubrir, se tiene que proteger, es casi una conducta humanamente entendible, pero para un funcionario es tristísimo. Todo lo que pasó con el tema de la fuga de los Lanata y demás, y la actuación de Patricia Bullrich han dejado tanto que desear, que quizás para ser menos víctima de las críticas se refugian en esas mentiras que dijeron sobre el gobierno de Santa Fe. ¿Te acordás que habían dicho que habían sido capturados, pero liberados por el gobierno de Santa Fe para perjudicar al gobierno nacional? Eso fueron capaces de mentir. Que no tiene nombre, no puede ser que personas que llegan a esos niveles tengan que andar por la vida mintiendo.
con vulgaridad. Y ahora pasó lo mismo con lo de la murga. Dijeron que la murga los había atacado poco menos, con bombos y platillos, y ellos respondieron de la forma que lo hicieron. Es tristísimo. Ya nos empezamos a olvidar un poco hasta que reaparezca el tema que 2 jueces fueron designados en comisión a la Corte Suprema de Justicia, pero es el mismo procedimiento de Jujuy, de Gerardo Morales. Armaron una reunión y los diputados votaron ampliación del Tribunal Superior de Justicia. ¿Y quiénes fueron los integrantes inmediatamente designados en el Tribunal Superior de Justicia que condenó a Milagro Sala? 2 de los diputados que habían hecho la ampliación. De esta manera están jugando, pero ningún tipo de pudor, ninguna vergüenza. La desfachatez es total. Lo mismo intentaban con los integrantes que mandó Macri a Lorenzetti. Ahí le mando 2 muchachos que se van a hacer cargo de la Corte Suprema de Justicia. Cuando hablamos de esta aspiración por la que supongo que muchos habrán votado a Macri, a pobreza cero, ¿qué sensación te genera? Si alguien lo votó por pobreza cero, está con las defensas intelectuales muy bajas, porque la pobreza cero no existe. Tomemos el ejemplo del país capitalista más importante del mundo, que es Estados Unidos, y tiene 60 millones de pobres, muchos de ellos tirados en los zaguanes, tratando de dormir con los vi yo hace 20 días, con 5 grados bajo cero de temperatura, que daba partida el corazón. 60 y pico de millones de pobres tienen los Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está la pobreza cero? Si no la consigue Estados Unidos, la va a conseguir Macri, dándole lo que quieren a las cerealeras, a Echeverre de la sociedad rural, dándole todo a Mañeto. Ese es el capitalismo que queremos. De rodillas. Bien. Entonces, todo es parte de una gran mentira. Aumento de las tasas, aumento de los combustibles, aumento de los alimentos, devaluación del sueldo, no a las paritarias. ¿Qué más nos puede pasar? ¿Te parece poco? La gente espera, todavía tiene paciencia porque esperan un milagro. Lo que lamentablemente puede venir es que crezca el desempleo privado, porque las consecuencias de poder importar y las ventajas que tiene para el que fabrica, en vez de fabricar con obreros que te piden aumento, que son fastidiosos, traer simplemente una buena línea de importación y ponerla a la venta con la facilidad que esto implica, es una ganancia enorme, y eso va a dejar a mucha gente más sin trabajo. Ya ocurrió en los 90, aquí no hay ninguna novedad, esto es así. Ocurrió en los 90 aquí, ocurre en estos momentos en Europa, en España, donde tienen 6 millones de personas imposibilidad de trabajar, en la Unión Europea 35 millones de personas no trabajan. Todo esto fue creado por el liberalismo rampante del que han hecho gala y que han reinstalado otra vez en la Argentina. Pero cuando todavía hay cientos de cuerpos en las desoladas tierras de Malvinas, cuando todavía hay familiares de víctimas de suicidios, de cientos de suicidios que se han producido por Malvinas, cuando se había creado conciencia en el mundo de que las Malvinas son argentinas, porque no cabe ningún tipo de duda que son argentinas. Represión de las manifestaciones sociales y la situación que está viviendo la compañera Milagro Sala. Milagro es una prisionera política sin ningún tipo de dudas. El cúmulo de elementos por los cuales la mantienen presa, lo que fueron agregando es porque al principio no tenían nada, y todo lo que fueron agregando después ha sido maravillosamente desbaratado por el conocimiento jurídico que tiene el doctor Zaffaroni, que escribió una nota en estos días en Página 12, ejemplar. Ustedes ponen Zaffaroni Página 12, hoy día es fácil, aparece la nota y cuando la leen se dan cuenta de la infamia que se está cometiendo contra Milagro Sala. Xenofobia, machismo, cuántas cosas. Y además el hecho de, como siempre, la injusticia, porque mientras Sturzenegger, que es un hombre que tuvo tanto que ver con megacanje, blindaje, está procesado, puede estar en Davos, en Suiza, dándose la gran vida haciendo negocios para la Argentina. No para la Argentina, sino para ellos en realidad, o para la élite de ellos. Y Milagro Sala está presa. Entonces es muy injusto, muy doloroso lo que han hecho. Más las represiones, que han sido muy duras, bastante salvajes. Me parece que marcan un Estado represor que está dispuesto a lo que sea. Intimidan muchísimo, tienen a la gente muy asustada, de verdad. Toda la hipocresía y el cinismo con el que antes jugaban, que había miedo, ¿te acordás? ¿A miedo a qué? Y ahora comparado con esto, mucho más todavía. ¿A qué le tenían miedo? Eran mentiras. Siempre fueron unos hipócritas. Ahora, al caérseles la careta, uno se da cuenta muy bien de la perversidad del juego que estuvieron ejecutando durante todo ese tiempo. Y cuando ve las represiones violentas que se han dado, porque alguien puede decir que también hubo por lo menos un caso de empleados, ahora no me sale el nombre de la empresa, que ahí hubo una forma de represión que por supuesto criticamos desde la radio, en la Panamericana, no sé si te acordás, pero eso fue al cabo de 8.000 marchas de 12 años, 8.000 marchas en las cuales no hubo
represión. Quiere decir que no era un Estado represor, sino que siempre vas a encontrar un policía que no cumpla, un comandante que no cumpla correctamente la función. Pero no queda ninguna duda de cuál era el criterio que existía frente a las marchas y las protestas. No reprimirlas. Ahora, en las primeras de cambio, en prácticamente todas las protestas, aparece la represión durísima en La Plata, en la Villa 1124, donde más fue que Santa Roja. Todos ellos, todo esto marca en tan pocos días, indica claramente cuál es el propósito del gobierno. Los despidos de periodistas, el llevarse por delante la dignidad de los periodistas, las denuncias falsas que se han hecho sobre lo que ganaban los periodistas, pero además de la falsedad, el enorme cinismo que implica hablar de los sueldos de los periodistas como si en este trabajo no hubiese profesionales que de toda la vida han ganado muchísimo dinero, que no son actividades en las cuales se pueda comparar con el trabajador común. Y por otra parte, como dijo Lombardi, de los compañeros que trabajaban en 678, ganaban 80.000 pesos por 2 horas de trabajo. Primero que 80.000 pesos en el mercado, nosotros sabemos en la capital que no era un desfasaje. Segundo, que era mentira. Mostró Mariana Moyano lo que ganaba, que eran 18.000 pesos masiva, fíjate la infamia. Pero además juegan con la envidia, con los celos y con la frustración de la gente, entre los que encuentran siempre... Para trabajar 2 horas te tenés que capacitar durante muchas otras horas. Acabo de escribir eso porque estoy escribiendo un libro, esta mañana ocupé el tiempo, decir, nosotros trabajamos todo el día en la formación de nuestro bagaje profesional. Todos los diarios, es decir, una persona que lee 5 diarios, que lee libros, que lee ensayos, que lee las noticias internacionales, que se reúne con gente que tiene entrevistas para recabar más información. Todo el día está trabajando. Después va y lo vuelca, a veces no en 2 horas, en 10 minutos. Pero todo lo que ha sido la preparación de su trabajo es muchísimo más importante que lo que está haciendo ahí frente a la cámara. Hacer como que ignoran esto es simplemente ser un perverso. La CIA en realidad, porque lo que antes hacían con la CIA ahora lo hacen con ese medio de comunicación que dolorosamente le cuenta a millones de latinos en Estados Unidos y en el mundo cómo son las cosas en América Latina, una mentira tras otra, para que Nisman hubiese sido la víctima de un crimen y no de un suicidio cometido tomando un revólver que él mismo había pedido con sus 2 manos, encerrado en el baño, encerrado en su casa. Dijeron que a esa casa cerrada, que la madre es la primera en decir que estaba cerrada, en ese baño que estaba cerrado por dentro y del que no podía salir ninguna persona, en Clarín del 22 de febrero, dijeron que el asesinato había sido cometido por un comando iraní-venezolano. Le cerraba perfecto Irán y Venezuela. Pero no conforme con eso, porque un comando iraní-venezolano entrenado por Fidel Castro. Esta es una exageración mía, yo le contaba anoche a los amigos de la RCT. En realidad no decían que por Fidel Castro, sino que entrenado por Cuba, que viene a ser más o menos lo mismo. Así que ahí estaba la presidenta, posiblemente llegó a Fidel Castro a través de alguien que tenía que poner la plata para que se consumara el atentado, Putin. Y al tiempo visitaba Rusia y se armaba toda una película de James Bond. Lo podemos decir con risas porque tenemos el corazón tranquilo y la conciencia tranquila de que no nos estamos mintiendo. Mintiendo están ellos. Hablamos del desmembramiento del PJ y este sueño que tienen de que una parte del PJ, como nos dijo Moreno anteayer, acompañe a estos DNU, acompañe a este liberalismo que está en la Argentina. Bueno, ya ha ocurrido. Una parte del peronismo lo ha hecho en los años 90. Yo no sé cómo se hace para que la gente que creyó en vos, que puso tu voto, su voto, después le decís que no, que en realidad vos estabas más cerca de Macri y de los neoliberales y del grupo Clarín que de todo lo que le dijiste en años de pertenencia a otro proyecto político. No sé cómo se puede llevar adelante eso, no entiendo el funcionamiento, ya no de la mente, sino del corazón humano. ¿Algún mensaje que quisieras dar como cierre? Nos encontramos, según el Papa, prácticamente en una tercera guerra mundial, con temas de terrorismo, de pobreza, con intereses económicos que afectan la vida de los ciudadanos. Se vienen los TTP y esa invasión sobre las legislaciones de los pueblos soberanos. ¿Qué nos podés decir para ver qué logramos dejar de esto que es para nosotros tan grato, que es charlar con vos? Que hay que recuperar en todo lo posible los canales de información que en estos momentos están cerrados. Las redes sociales nos quedaron nada más. Sí, las redes sociales que muchas veces están contaminadas también por la presencia de ellos, porque se meten mucho en las redes sociales para operar desde allí. Y buscando la información, todo lo que se pueda,
hay que levantar las defensas. La información es lucidez. A mí me parece que muchas veces vos creerás que discrepas con una persona por lo ideológico y en realidad la discrepancia está dada por el volumen de información que vos manejás y que otro no, o viceversa. Como tienen portales y como tienen internet, es hora por hora. Hay que estar atento. ¿Cuál es la mentira de la próxima hora? ¿Cuáles son las cuentas nuevas que aparecieron, por ejemplo, de Máximo Kirchner? Un título, otro título. Están nerviosos. Le descubrieron las cuentas. 65 millones de dólares en cuentas que no existen en un banco que tampoco existe. Estos fueron capaces de inventar una vez más desde el Grupo Clarín. ¿Ustedes creen que esto no penetra en el odio de la gente? ¿Ustedes creen que fueron derrotados en elecciones absolutamente democráticas en las que todos manejan la misma calidad de información como tiene que ser en un país que se precie de su verdadera democracia? No. Hay una estafa en el aire y es una estafa cometida por estos mentirosos que consiguen que el 30% de derecha tradicional que puede tener cualquier país, ¿les parece bien el 30%? ¿Cuánto trabajo para asimilar la noticia de que están echando a todo el mundo, llamándole ñoqui, a los que trabajaban, y me quedé en eso, compañeros de Radio Nacional, a los cuales se estigmatizaron con los supuestos sueldos que son mentira? La información es definitivamente el elemento sustantivo para poder participar democráticamente en la discusión. Si la información está falseada y en el 98% le corresponde a la suma del poder real más el poder político, con un 2%, que no exagero, es el que la gente tiene como mecanismo para informarse correctamente, estás adulterando por completo la democracia. Ya la adulteraron y consiguieron el resultado de las elecciones que conocen. La siguen adulterando porque necesitan tener todavía más poder político para refrendar el poder real desde el cual han construido toda esta enorme mentira de que un gobierno de la derecha haya ganado en buena ley. Ganaron en la mala ley. Yo incluso pienso que hasta puede haber habido fraudes y demás que no se investigaron porque se aceptó la derrota. Algunos parecía hasta con alivio. La sensación que tengo es que si no estamos alertas, atentos, reuniéndonos en las plazas, aunque sea para cantar nuestra protesta, nos van a caminar por arriba y esto va a durar muchos años más, con una sociedad aniquilada en su capacidad de trabajo, en sus sueños y silenciada por sus medios de comunicación. No solo en la Argentina, sino todo Sudamérica. Esto va a tener sus repercusiones, en Venezuela ya se vio y otros países se sienten amenazados, porque el poder es devastador, el poder de la derecha tienen todo el dinero, todos los medios, toda la fuerza y sobre todo una inmensa capacidad para mentir. No tienen ningún tipo de problema con la mentira, en cambio desde la izquierda, apenas vos mentís dejas de ser izquierda, porque es una cuestión constitutiva de esa condición. Es como salir a jugar un partido de fútbol, si me permitís la metáfora futbolística, un equipo que quiere jugar limpio contra otro que juega sucio y además tiene al juez de su lado. Víctor Hugo, un honor, una alegría. Esperamos poder escucharte nuevamente cada mañana. Ojalá, de verdad que lo deseo. Muchas gracias, un saludo para todos.